revitalizando, vaya la palabra, 4 museos, que son el Museo de la Catedral, el Museo de la Fortaleza de Santo Domingo, el Museo del Alcázar de Colón y el Museo de las Casas Reales. De esos 4 museos, como dice Aníbal, ya hemos inaugurado 2 y gracias a Dios han sido una apertura al público exitosa. Se abrió lo que es el Museo de la Fortaleza Santo Domingo, que ahora se llama Centro de Interpretación y Museo de la Fortaleza Santo Domingo, porque ahí hay 2 proyectos que luego lo puedo explicar. Y también se abrió al público lo que es el Museo de la Catedral Primada de América, Santa María la Menor. El Museo de la Fortaleza de Santo Domingo ha sido tan exitoso que en los primeros 4 meses ya recibió más de 100.000 personas. O sea, hay que tener en cuenta que como una entidad que es un museo, que lo que pone es trabajar el valor patrimonial, es decir, nuestra parte cultural, ya en 4 meses ya ha sido un ente difusor de nuestra cultura a más de 100.000 personas. ¿Cómo categorizar los museos? Yo veo que hay muchísimos, hay tradicionales como el de la Casa Real, más, pero están los temáticos, vimos el del Ámbar, y están esos que nuevos ustedes han abierto. ¿Cómo categorizar, cómo dividirlo, cuál es el criterio que tiene que tener y cómo ustedes aseguran la afluencia de personas a esos proyectos que son nuevos? Porque la gente siempre quiere ir al de la Tarazana, así. Sí, excelente pregunta. La palabra museo es una palabra muy amplia y a nivel urbano también se toma distintos enfoques. El museo es una institución, o sea, según el organismo que rige el término de museo, es una institución que se encarga de salvaguardar, investigar y comunicar lo que es el patrimonio. Desde el punto de vista museográfico, lo que hace un museógrafo, o sea, mi papel es poner en valor el objeto. En nuestro caso es el patrimonio. Fíjense que en Ciudad Colonial el proyecto está interviniendo muchísimos espacios. Hablamos de que son unos 28 proyectos, entre ellos lo que más incide son las calles y los espacios públicos, y eso contribuye a la puesta en valor, vamos a decir, espacial y arquitectónico de falta un valor cultural de nosotros. Es decir, cuando nosotros recibamos, que ya estamos recibiendo esta cantidad de visitantes, que si se cumplen los pronósticos, que es casi el 8% o más del 8% de los visitantes que vienen al país, que visitan la Ciudad Colonial, vamos a recibir alrededor de 1 millón de visitantes en Ciudad Colonial. Entonces, ese 1 millón de visitantes se va a llevar no solamente la experiencia espacial de la Ciudad Colonial, sino también va a reconocer lo que es nuestro valor cultural. Los museos, como tú preguntas, hay distintas clasificaciones. Los museos que están en Ciudad Colonial tienen un carácter principal que es patrimonial. Ya le he dicho varias veces esa palabra. O sea, no estamos trabajando el contenedor en sí, que en otros casos puede ser un edificio nuevo o una casa normal o un espacio normal. En este caso, nuestros museos también son monumentos patrimoniales. Eso implica también que la intervención que se hace en el museo no solamente es en la parte expositiva, sino también que se trabaja en la restauración de los museos. De los 4 museos, el Alcázar de Colón, por ejemplo, es un museo del sitio. Es una casa museo, porque es un palacio virreinal de don Diego Colón. Entonces la museografía lo que hace es trabajar cómo era la vida en un palacio virreinal. Y nosotros como dominicanos, o como estamos trabajando ahora la museografía actual, también estamos tratando de visibilizar a aquellos actores que de alguna manera la historia no la ha tomado en cuenta o lo ha invisibilizado. Entonces, el matiz que se le da a ese museo casa es que se va a trabajar la historia de un palacio virreinal en el Caribe, y con ese matiz del Caribe ya empezamos a hacer guiños, no solamente a la parte virreinal de don Diego Colón, sino también a los indígenas que trabajaron ahí, también a los esclavos y a todos aquellos actores que podemos incluir en la historia. Terminó, pero sí, continúe. En el Museo de la Fortaleza sí es un museo del sitio. Entonces, en este caso, el Museo de la Fortaleza, que ya está abierto, no sé si lo visitaron ya, si no, lo invito a que vayan a visitarlo. El objeto a poner en valor
en este museo no hay colección. No es como otro museo, como la Tarazana, como los otros que trabajamos con la colección. En el objeto de poner en valor es el monumento como tal, es el sitio. Entonces hay un recorrido arqueológico por el sitio y hay el Museo de la Torre, lo que le decimos el Museo de la Torre, que es la torre del homenaje, y en el discurso museográfico se describe cómo ese elemento ha sido un actor principal en todo el desarrollo de la historia de lo que somos hoy en día, desde el siglo XVI, principio del siglo XVI, hasta hace unos 30, 40 años, todavía ha sido protagonista de muchos eventos que hoy definen lo que es nuestra nacionalidad. Entonces esa historia se cuenta en las 3 plantas de lo que es la Torre del Homenaje, y por eso ahora se le cambió el nombre y se llama Centro de Interpretación Museo de la Fortaleza de Santo Domingo. Sí, me surge una pregunta. Cuando se hace, por ejemplo, cuando se le ofrece al turista visitar los museos, conocer esta ruta, digámosla así, histórica, ¿se incluyen, por ejemplo, otras atracciones? ¿Se pudieran incluir otras atracciones, otros espacios que no caen dentro de la categoría de museo, como por ejemplo las fortalezas, las que, por ejemplo, las ruinas? Las propias iglesias, por ejemplo, aquí tenemos en la zona colonial muchas iglesias. Se hace una oferta completa, global, o no, o es, lo digo desde la ignorancia, lo pregunto, o sería, no correspondería, por ejemplo, si viene un turista y tú le dices, bueno, vamos a hacer la ruta por los museos, incluir esos otros monumentos, espacios históricos. Sí, efectivamente. Eso que tú mencionas es algo que desde el inicio hemos tomado en cuenta. O sea, hemos visto la ciudad colonial como un solo discurso. Entonces, cuando se trabaja las narrativas museográficas y los guiones, se trata de que no se repita un discurso en un guión y en otro. Y si ven los audiovisuales de Fortaleza, van a ver que en esos audiovisuales hemos incluido espacios de la misma ciudad colonial. Es decir, invitamos a visitar otros espacios. En el caso de la fortaleza, como tú dices, forma parte de todo el circuito de la muralla, que es uno de los proyectos del programa también, la restauración de la muralla. Nadie sabe, o poca gente tiene en su imaginario, que la ciudad colonial es una ciudad murallada. Solamente tenemos la Puerta del Conde, y de hecho muchos piensan que la fachada de la Puerta del Conde es hacia el Parque Independencia. Es hacia acá. Y es hacia acá. Es la puerta de entrada hacia acá. Entonces, esa imagen de ciudad muy amurallada, como hemos visto en otros países, aquí se ha perdido también. Sí. Y lo que busca el proyecto es rescatar la muralla con su bastión y con todos sus espacios. Y la fortaleza, como sistema defensivo, está conectado con la muralla. También la catedral, como dices, está conectado con el turismo religioso. Cuando vienes a visitar las iglesias, en la segunda sala del Museo de la Catedral, por ejemplo, explica el tema de la evangelización y señala dónde estaban las iglesias en Ciudad Colonial. Tenemos una maqueta también donde están ubicadas las iglesias del siglo XVI al siglo XVIII en toda Ciudad Colonial. Y es impresionante saber la cantidad de espacios dedicados a la religión que existían en esa época. Yo digo que cada monumento histórico viene siendo prácticamente un museo en la zona colonial, porque tiene su propia historia. Por ejemplo, cuando usted visita ciudades como Cartagena de India o visita ciudades como Antigua Guatemala, una de las principales exposiciones que ellos invitan a uno a ver, la Capitanía General. Nosotros tuvimos la primera Capitanía General y tuvimos la Real Audiencia y nos constituimos la primera provincia ultramar del Imperio Español. Esos lugares donde funcionaron esas instituciones, ¿se podrían rescatar? Sí, usted ha dado prácticamente en el clavo de lo que va a ser el posible discurso. Pues voy a hacer un spoiler de lo que es el Museo de las Casas Reales. El Museo de las Casas Reales, ahora mismo estamos con la Dirección General de Museo y con el voluntariado del museo y todos los actores también que tienen que ver con la historia de Ciudad Colonial, reenfocando el discurso del museo. Y ese discurso de las Casas Reales va a trabajar 3 ejes, que es la institución, la ciudad y los grupos humanos. Y desde ese punto vamos a enfocar lo que usted acaba de decir. La historia nos relata
que los españoles que nos descubrieron, por decirlo de alguna manera, se llevaron casi todo. Nosotros hemos sido saqueados por una serie de piratas famosos, pero también tuvimos la intervención de Haití por 22 años. ¿Y qué nos dejaron a nosotros para exhibir de piezas en esos museos? Pero este está vivo por esos Tenemos saqueadores. algo ahí. ¿Nos dejaron algo? Tú ¿Hemos estás vivo por recuperado eso, algo? tú estás vivo por esos saqueadores. Si hoy tú estás vivo y estás hablando ahí por esos saqueadores. Bueno, Y el señor Moctezuma se llama Fernando Ramírez. Le No, dejaron no su existiera nombre, Fernando. le dejaron su idioma, su cosmovisión. Quítense los apellidos todos Sí. ustedes. bueno, lo primero que nos dejaron son historia y está en nosotros articular el discurso. Y también se siguen descubriendo objetos. O sea, por ejemplo, lo que decían al inicio del programa y lo que decía el coordinador Amin, esa labor de arqueología que se hace en las calles y que se hace cada vez que se va a intervenir la ciudad colonial, también nos ayuda a encontrar objetos que quizá en esa época no tenían valor y ahora tienen un valor enorme, y con eso podemos reconstruir lo que es la historia. Así es. Alguien dijo una vez le reclamó un presidente de Sudamérica el oro, lo de siempre. Por cierto, quienes reclaman eso ignoran que, por ejemplo, la producción de México de más o menos 2 años de oro excede todo lo que la colonización se llevó. Pero bueno, Exacto. Claro. América Latina tiene que entender su responsabilidad con su presente, no las culpas del pasado. Pero bueno, mi pregunta tiene que ver en el tema de la museografía con los objetos, la colección de objetos. Es una colección que ya está ahí, que se hereda, que es parte de una propiedad pública hace muchos años, o hay en su defecto coleccionistas privados que la arriendan, la alquilan, la prestan, más allá del trabajo arqueológico que genera un objeto nuevo, genera un nuevo atractivo. ¿Cómo crece y cómo se compone esa colección de objetos que se prepara, a la que se le hace luego la curaduría, la que tiene su definición, genera obviamente el atractivo del recorrido? ¿Cómo es ese trabajo y qué tan amplio es? Buenísimo. Me gusta esa pregunta porque Se la copió de Fernández sin colección. primero que se tome en cuenta antes de hacer un museo es la colección. De hecho, la historia de los museos nacen de los coleccionistas. Primero estaban los coleccionistas y después estaba la colección. Entonces, ¿qué pasa? Hay una colección que es un universo de objetos. Yo tengo, por ejemplo, tengo 1000 objetos. Yo no tengo Sí. objetos, yo no soy coleccionista. Pero tengo, por ejemplo, 1000 objetos. Entonces, digo, quiero hacer un museo. Entonces tú llamas a un curador, que ese curador te revisa el inventario de objetos que tienes y con eso te hace varias propuestas de curaduría, que consiste en crear conjuntos de objetos que te puedan generar un discurso. Correctamente. Entonces, con ese curaduría de los objetos se hace lo que es el discurso museográfico. Exacto. Después viene la museografía, después. Y evidentemente en el desarrollo de eso, que esa es la parte bonita de los museos también, no solamente se van como rehaciendo el discurso, se sigue evaluando, se sigue verificando informaciones que antes se creían que era de una forma, luego de otra, y como tú dices, los mismos objetos también se van agregando. Hay gente que se va emocionando y dice, yo tengo tal cosa, yo tengo tal objeto, entonces se revisa con el curador, se revisa si encaja en el discurso y se pone en la curaduría. Hay en los pueblos, y Fernando, yo hablaba hace unos días, gente que tiene monedas históricas, armas, pero no hay una cultura de atraerlos a que participen de la curaduría y de la muestra y de crear precisamente muestras. Creo que hay que hacer algo más en divulgar el hecho de que no hace nada teniendo esa gente eso en su habitación. Yo tengo un amigo que Desiderio fue mi tataranieto, mira el machete, y yo, bueno, pero haría más prestándolo, arrendándolo, sacándole algún provecho, quizás dentro precisamente de una colección de un museo. Pero bueno, hay que hacer un trabajo grande, arquitecto, en esa cultura. ¿Verdad que sí? Y yo espero que los museos también, estos museos que estamos haciendo, aporten a ese trabajo que tú dices y aporten a que la gente también se sienta con confianza, porque hay un tema de confianza también, cuando hay una implicación del hombre siempre con el objeto. Claro. Ese machete lo quiere muchísimo. Claro. Pero si hay un espacio donde se va a exponer, que él entiende que eleva el significado de ese machete. Y el valor. Y el valor, que es la misión oficial, él con gustos lo va a llevar y lo va a aportar. Sin ninguna duda. Así es, Aníbal, un interesante recorrido,
un tema que poca gente conoce. Los museos son más que lo que está ahí, hay una historia detrás de todo eso que se ha colocado. José Luis. Sí, adelante. Una inquietud. La ciudad colonial tiene entre 30, más o menos, entre monumentos y museos. ¿Cuáles se encuentran abiertos al público? ¿Qué llamamiento le podemos hacer para que las personas, ese turismo local, puedan venir a disfrutar de nuestros monumentos y nuestros museos aquí? De esos 30 y pico, o sea, yo solamente controlo 4. La mayoría son espacio abierto y los que tienen este tipo de objetos patrimoniales que se pueden, y lo veo con los guías turísticos, se pueden explicar desde fuera también. En el caso de que no estén abiertos, se pueden explicar desde fuera. Un guía turístico se para en Las Damas con Conde y dice, aquí murió Colón, aunque no es así, pero lo dicen. O sea, te generan historia los objetos. O sea, los museos vienen de alguna manera, a acompañar o a soportar esa historia y a tejer toda esa historia de esos monumentos de Ciudad Colonial. Lo que hicimos en Fortaleza también, que es importante aclararlo, le decía al principio que tenía 2 partes, tenía lo que es el museo y tiene lo que es el espectáculo de experiencia inmersiva. El espectáculo de experiencia inmersiva, o sea, el museo es más rígido a nivel de investigación. El espectáculo de experiencia inmersiva toma la línea histórica del monumento como tal y lo trae a lo que es una construcción de una imagen, una posible imagen de lo que es la dominicanidad, y está enfocada a lo que es edutainment, que es educación con entretenimiento. Eso nos permite alargar el horario de visita a los museos, y así hacemos lo que también se mencionaba ahorita, de que el turista pueda pernoctar, o sea, y de que también nosotros los dominicanos podamos vincular, venir a Ciudad Colonial de noche, que es más fresco, o venir a cenar también y conectar con una actividad cultural que está abierta. Eso también nos permite también completar todo el tejido de esos 30 monumentos que tú mencionaste. Gracias al arquitecto. Adelante, evidentemente invitar a todos los radioyentes a que vengan a ver la oferta museográfica que ya pusimos en valor, porque son museos de excepción, utilizando la última tecnología, y que vale la pena porque ahí se van a reencontrar con su identidad como dominicanos. Ahí está. Vamos a continuar, José Luis, entonces en el próximo bloque, conociendo la rehabilitación de los edificios patrimoniales. Hemos observado, nos han puesto en contexto de todo lo que es el plan, lo que se hizo en la primera etapa, cómo vamos ya con los museos, y ahora vamos a ver y a conocer todo lo que está aconteciendo con los edificios patrimoniales, luego de que tú, José Luis, nos lleves donde un amigo nuestro y tuyo y de todos nosotros. ¡Llévatelo, Cundo!